Como recordarán, la semana pasada estuvimos hablando del Porfiriato en su proyecto de modernización y la centralización del poder. Esta semana, mi compañero Brandon Leonardo Jiménez León y una servidora, Juanita Esmeralda Cortés Trejo, vamos a culminar este tema. Ahora vamos a hablar del Porfiriato, su economía y su cultura. ¿Qué vamos a ver en este tema? Bueno, así como el tema de la semana pasada va a estar dividido en 4 fases, que es introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía. En la introducción solo vamos a tomar las generalidades del tema. En el desarrollo, dentro de la economía, vamos a tocar subtemas como la fase capitalista mexicana, el ferrocarril en la economía, el crecimiento económico e instituciones bancarias, la crisis económica, la decadencia económica, la condición social y el surgimiento de la clase media. En el ámbito de cultura vamos a tocar temas relacionados con el aspecto ideológico, la religión, la familia y las condiciones de género, la educación, la literatura y el arte. En la conclusión, nuevamente, solo encontrarán nuestras conclusiones del tema y en la bibliografía las referencias que utilizamos para basar este trabajo. Pues sin más que decir, ¿listo, Brandon? Comencemos. En los primeros años, el régimen porfirista tiene un déficit hacendario, y esto se origina por los problemas económicos y la deficiente organización administrativa de los gobiernos anteriores. Y una de las tareas iniciales consistió en reformar los ingresos y gastos públicos. La gran mayoría de estos era destinado para pagar la deuda pública. Por esta razón, México no era considerado como sujeto de crédito para la banca internacional. De acuerdo a Delgado, el reconocimiento de la deuda inglesa permitió recobrar el crédito en el extranjero y concertar nuevos préstamos. Gracias a un préstamo, la crisis de 1891 fue superada en 1895. Pero en gran parte de las medidas adoptadas por José Yves Limantour permitieron alcanzar por primera vez en la historia de México superávit en las finanzas públicas. Es decir, que hubo un crecimiento económico y ya México no se encontraba tan atrasado. Y bueno, en términos de culturas, en el porfiriato coexistían diversas formas de entender el país, la sociedad y el individuo, entre ellas el liberalismo, el positivismo y el conservadurismo. Speckman 2009 p.220. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la economía. La economía se fundamentó en 2 vertientes principales. 1. La agropecuaria, representada por las grandes haciendas productoras. Y 2. La industrial, enfocada en las industrias mineras, petroleras y textiles. Esta estuvo a mano de inversionistas extranjeros, principalmente estadounidenses, ingleses, holandeses, franceses y alemanes. Los inversionistas estadounidenses, ingleses y holandeses en los ramos petroleros, franceses e ingleses en los textiles y estadounidenses y alemanes en varias ramas industrias tanto químicas como metalúrgicas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la cultura del porfiriato. Las élites del poder moldearon una cultura que reflejaba sus intereses y se dio un gran impulso principalmente en 2 grandes áreas, en la educación y en las artes. En la educación, además de impulsar la básica y la media, se crearon espacios educativos superiores, así como se daba facilidad para que la juventud porfiriana estudiara en el extranjero, principalmente en Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. En el segundo ámbito de las artes, se dio la creación de museos, teatros, librerías y centros culturales, además de centros de enseñanza especiales para artes como la música, pintura, escultura y arquitectura. Siendo este periodo el de grandes músicos, cantantes y compositores de fama mundial, siendo famosas piezas como algunos valses, así como la música de las hondas raíces populares. Para continuar con el tema de economía, me gustaría mencionar que vamos a ver la fase capitalista mexicana durante este periodo. Y bueno, nosotros podemos decir que con el porfirismo la economía va a entrar a una fase capitalista. Es decir, que sus áreas de producción van a ser incorporadas al sistema económico como el de los países industrializados, pero va a depender de los países desarrollados para poderse integrar, por así decirlo, a este mundo. Y generalmente se va a concentrar en actividades predominantes exportadoras, agropecuarias. Y bueno, el Estado mexicano va a buscar atraer capital mediante las inversiones estadounidenses e inglesas, interesadas de manera preferente en la minería, la agricultura de exportación y los ferrocarriles. Y la francesa va a estar asociada al mercado interno.
Y bueno, la introducción del capital extranjero va a implicar la intervención del gobierno, en el sentido de que debe de recurrir a mecanismos que permitan la estabilidad interna y den seguridad a empresarios. Y también debe dar los medios legales para respaldar las concesiones y la explotación de los recursos naturales y su comercialización. Y para esto vimos en el anterior tema que se aplicaron políticas represivas. Y un claro ejemplo es el PAN o palo. Para continuar, nosotros tenemos un mapa de la industria durante el Porfiriato. Bueno, en este mapa nosotros podemos observar que gran parte de la industria se localizó en el centro de México y había muy pocas en el sur, siendo el norte por más industrias que el sur. Y bueno, los estados aquí donde se notan que hay más industrias es Puebla, México y también un poco Hidalgo. Y viendo que predomina la industria eléctrica, la vemos en Querétaro, también en Michoacán. Y en el sur también va predominando la industria eléctrica en Campeche. Vamos a observar que gran parte de las casas de moneda se encuentran en la zona del norte, como en los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango. También en Zacatecas. Y bueno, en el sur nada más encontramos la casa de moneda en Oaxaca. Aquí va a estar el mapa si ustedes quieren recurrir más tarde a verlo. Vamos a ver el tema sobre el ferrocarril en la economía. Anteriormente vimos que fue un medio de transporte muy importante en el Porfiriato y también vimos la expansión de las vías. En estas diapositivas nosotros vamos a ver la economía de la manera en que influyó. Y bueno, el crecimiento influyó de manera directa al sector comercial, ya que las líneas se extendían. Y estas líneas al extender favorecían mucho al sector exportador y a los grandes productores nacionales, incluso llegándoles a dar preferencias mientras cobraba tarifas más altas a quienes menos usaban el servicio. En 1898, Limantour va a imponer una serie de medidas destinadas a regular el sistema de concesiones a las compañías ferrocarrileras sobre las líneas que habrían de construirse a partir de 1900. Y vamos a tener que en 1900 la Secretaría de Hacienda impulsó la promulgación de la primera Ley General de Ferrocarriles, mediante la cual daba concesiones, pero estas iban a ser menos generosas. En positiva tenemos un mapa sobre el crecimiento de la red ferroviaria entre 1880 y 1910. Nosotros podemos ver que en el primer mapa casi era muy nula la existencia de vías ferroviarias. Y si no me equivoco, se ve que existían sobre Veracruz, Puebla y pasaban por México. Y ya más o menos por Querétaro, pero ya esas son muy pequeñas las que aparecen. San Luis Potosí tal vez. En la número 2 vemos mayor extensión e incluso ya se conectaba el centro del país con el norte. Y ya existían más vías en el sur. Y también en el número 3, que es de 1898, pues nosotros vemos que ya hay mayor expansión. Y en el cuarto, que fue cuando ya iba a terminar el Porfiriato, pues vemos que ya la expansión fue masiva. Y vimos un gran crecimiento en la red ferroviaria. El crecimiento económico e instituciones bancarias. La intervención estatal va a favorecer a los inversionistas extranjeros y gran parte de la producción de las ramas se van a desarrollar durante el Porfiriato, pero estas van a estar sujetas al mercado externo. Por esto se considera el crecimiento de México enfocado hacia afuera. En el Porfiriato México va a tener un notable crecimiento económico, va a sacrificar el desarrollo político y la justicia social, pero va a introducir a México en la modernidad. En 1881 se va a juntar el Banco Nacional Mexicano, el primero que va a autorizar establecer sucursales en las principales ciudades del país, y va a ser la institución bancaria del gobierno, al igual que el Banco Mercantil, Agrario y Hipotecario. El Banco Nacional Mexicano va a tener capacidad de emitir billetes, y ambas instituciones se van a fusionar en 1884 para establecer el Banco Nacional de México, también conocido como Banamex. Y la expedición de la Ley General de Instituciones de Crédito en 1897 va a tener como propósito reorganizar los bancos con un
criterio de especialización, que consideraba los tres tipos de emisión: refraccionarios, hipotecarios y de emisión. Y esta ley va a configurar el Sistema Nacional de Crédito bajo la vigilancia de la Secretaría de Hacienda. Y bueno, nosotros aquí quisimos poner una imagen del Banco Nacional de México, de un sello postal alusivo al primer centenario, ya que para nosotros fue muy importante su fundación. Para continuar vamos a ver la crisis económica que surgió en el Porfiriato. Y bueno, esta va a surgir porque las autoridades dieron privilegios a un número reducido de personas, y la situación bancaria no se resolvió, y las deficiencias del sistema, sobre todo la falta de liquidez, se presentaron al producirse la crisis de 1907. La renegociación de la deuda externa era vital, porque aproximadamente 80% de los ingresos van a ser destinados al pago anual de intereses a los países acreedores. Es decir, casi no se podía saldar la cuenta, porque como los intereses eran muy altos. En 1899 Limantour va a aceptar la proposición de bancos alemanes e ingleses, según la cual la deuda con el exterior van a ser reconvertidas a un solo préstamo de 23 millones de libras esterlinas, a 5.62% del interés anual, en el tiempo de pagar hasta 25 años. La solución va a ser momentánea, ya que la crisis de 1901 en Estados Unidos va a repercutir en México, porque se da una nueva depreciación de la plata, la devaluación del peso y el aumento de la deuda externa. Y esta situación va a hacer que el gobierno mexicano recurra a más préstamos. Y para 1909 la deuda pública nacional va a llegar a los 450 millones de pesos, que el gobierno estaba obligado a pagar con 42 millones de pesos anuales, equivalentes a 30% de sus ingresos. Otro dato interesante sobre la crisis fue que incluso la Casa de Moneda, por la depreciación de la plata, va a dejar de acuñar las monedas. Entonces las monedas se van a tener que acuñar en otra parte. Nosotros aquí pusimos una imagen de la crisis del Porfiriato, en donde se ven señoras que están haciendo masa, todas, por así decirlo, juntas en una misma plataforma, sobre una tabla de madera. Y para continuar vamos a ver el tema de la decadencia económica. La inestabilidad monetaria provocada por las continuas fluctuaciones del precio internacional de la plata hizo que el gobierno mexicano en 1905 realizara una reforma monetaria y va a cambiar de patrón. Ahora va a ser el patrón oro. Y va a establecer una relación bimetálica de una cantidad de oro por 32 de plata. Es decir, si yo quiero comprar una de oro, voy a necesitar 32. Si quiero comprar, no sé, 10, voy a necesitar 320 de plata. Y esto hizo que se aceptara la devaluación del peso mexicano en 50%. Pero esta medida no surtió el efecto esperado, y en cambio hizo que se dejara de acuñar la plata en la casa de moneda, al grado que el metal desapareció del sistema monetario. Entonces se tuvo que recurrir a la emisión de monedas en casas estadounidenses, que acuñaron pesos plata y moneda fraccionaria mexicana. Durante el año fiscal de 1906 a 1907 se puso en circulación la mayor cantidad de monedas en la historia, para restablecer el equilibrio circulante, provocando que en octubre de 1907, con el estallido de una nueva crisis económica en Estados Unidos, hizo más grave la situación en el Porfiriato. La formación y el desarrollo de un sector oligárquico, surgido como resultado del crecimiento económico y de los privilegios que el sistema porfirista les otorgó a los científicos, bueno, estos van a abusar del crédito y van a hacer que la situación económica en México se agrave aún más. Y esta situación, como anteriormente habíamos mencionado, se va a agravar con la crisis de 1907. Pero cuando Limantour va a intentar remediarla va a ser tarde, porque el decadente régimen porfirista ya no puede resolver la situación. Delgado 2015 p.168. Vamos a ver ahorita el tema de la condición social y la familia peor en México. La política agraria va a iniciar con la aplicación de la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos, que va a originar nuevos latifundios, con la intención de que fueran productivos. La necesidad de aumentar la productividad agrícola va a conducir al empleo de mayor cantidad de personas. Y Delgado 2015 menciona que el salario en especie que recibía el trabajador se va a diluir en la tienda de raya,
Este era un almacén en el interior de la hacienda, en el que se vendían mercancías de primera necesidad, pero a precios muy elevados. Entonces los trabajadores cambiaban vales, y esos vales eran insuficientes para cubrir los costos de las mercancías que necesitaba el peón, siendo de esta manera que quedara ligado a la hacienda y por la imposibilidad de pagar las deudas, además de que las deudas podían ser transferidas a los hijos. Entonces, esto originó que la situación social en México no fuera muy buena. Aquí tenemos un mapa sobre la población indígena durante el Porfiriato. Vamos a ver que gran parte de la población indígena se va a concentrar en zonas como el sur e incluso en parte del centro, como lo es Puebla, Ciudad de México, también en el Estado de México, anteriormente conocido como DF, pero debemos recordar que este Distrito Federal ya se volvió un estado. También en zonas del norte, y la zona del norte en donde va a haber menos población indígena va a ser Tamaulipas, seguida de algunos estados del norte, como las Bajas California, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis, y pues sería en gran parte todo lo que se logra ver en este mapa. Y otras zonas de las que tuvo mayor población indígena fue Veracruz durante el Porfiriato. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el surgimiento de la clase media, y el crecimiento de la economía va a propiciar la consolidación de las capas medias de la población, que van a empezar a emerger en las primeras etapas del Porfiriato. Delgado 2015 p.175. Y además la tendencia administrativa del régimen porfirista va a dar lugar al aumento de empleados públicos, así como al número de maestros de escuelas y profesionistas, ya que esto se dio gracias a las políticas educativas del porfiriato. Y bueno, este sector va a estar compuesto por empleados, burócratas, maestros y profesionistas, que van a elevar la población urbana y van a crecer junto a los comerciantes e industriales, y por los nuevos hacendados que adquirieron tierras deslindadas y combinaron las actividades de la agricultura moderna con el comercio y la industria. Bien, ahora sí, hablemos de la cultura porfirista, que reflejaba las características de la modernización económica de la nación mexicana, en campos principalmente de educación y de artes. Por ejemplo, en 1880, México produjo pensadores brillantes, escritores fascinantes, periodistas aguerridos y educadores inspirados, así como científicos y muchas otras cosas. La nación mexicana reflejaba grandes avances y nuevas riquezas culturales, pero estos logros se hicieron a costo de las clases populares, quienes no pudieron mejorar su suerte y fueron víctimas del desprecio y el abuso. Además, este tipo de clases quedaron excluidos del sistema educativo y de las ofertas culturales. Pero vamos a ver cada uno de los ámbitos. Comencemos hablando del aspecto ideológico. La doctora Elisa Speckman menciona que durante el porfiriato coexistieron diversas formas de entender al país, la sociedad y al individuo. Algunos se apegaron a las ideas liberales y otros se sumaron con entusiasmo a las premisas del positivismo y a corrientes como el darwinismo social. Muchos otros optaron por una postura ecléctica que combinaba elementos del liberalismo y del positivismo. De este, tomaron la idea de que el método científico debía aplicarse al estudio de la sociedad y criticaban a los liberales por basar la política y la legislación en teorías importadas, en lugar de concentrarse en la observación de la sociedad mexicana. Asimismo, pensaron que era necesario impulsar la educación y la ciencia como mejores medios para lograr el progreso nacional. Sin embargo, otros se siguieron simpatizando con las ideas conservadoras y las doctrinas de la Iglesia Católica, pero entre ellos había diferentes corrientes. Algunos se oponían a la separación entre lo temporal y lo espiritual y defendían la supremacia de la institución eclesiástica. Otros aceptaban la seculación y se concentraban más en recuperar espacios de acción social. Sin embargo, hubo quienes se suscribieron al catolicismo social y pensaban y defendían que los católicos deberían intervenir en el devenir político de la nación. Como la doctora Elisa Speckman lo marca, la cultura porfirista admiró lo extranjero, pero también presentó un carácter nacional y nacionalista. Esto quiere decir que se fomentaba una cultura nacional que reflejaba lo propio del país y que por ello
podía servir para fomentar un sentimiento de identidad mexicana. Bien, ahora pasemos a hablar de otra cosa, de la religión, que independientemente del aspecto ideológico y de la identidad mexicana, el catolicismo no había perdido su fuerza ni su sitio en el plano religioso. Los mexicanos eran en su mayoría católicos. Sin embargo, existía otra corriente, el protestantismo, pero pasaba a ser casi de segundo plano, ya que contaba con una presencia mucho menor. Estos habían llegado al país hacia 1870 e intentaban imponer sus ideologías en la sociedad mexicana. Con el paso del tiempo, se crearon 18 sociedades misioneras, que se establecieron en la frontera norte, en Guanajuato, Puebla, Pachuca, la Ciudad de México y Veracruz. Tenían como tarea captar sectores descontentos de la población y les ofrecían servicios de educación y médicos gratuitos, con el fin de que estas personas se sumaran a sus ideologías. Sin embargo, la propagación de esta corriente se enfrentó con diversos obstáculos, como lo fueron las pugnas internas de las denominaciones protestantes, que a ellas se le sumaba la desconfianza de la población y la oposición de la Iglesia Católica. En ocasiones, grupos católicos se enfrentaron abiertamente a los misioneros, pero estos recibían el apoyo de Díaz y de los gobiernos estatales, ya que con ello se mostraba el apego a la legalidad, además de que la expansión del protestantismo prometía frenar con la influencia de la Iglesia Católica. Aquí les muestro un gráfico donde, a pesar de los múltiples intentos por tener impacto la religión protestante, fue casi mínimo en términos numéricos. Alrededor del 2% de la población, si contamos a los extranjeros, era protestante y lo demás era católico, pero su existencia de esta corriente simboliza el respeto de la libertad y la creencia en la laicidad del Estado mexicano. Laicidad. Pasemos a hablar de uno de los aspectos más importantes durante el Porfiriato, ya que, como hemos visto, en el plano de las ideas existían diversas versiones e ideologías entre liberales, positivistas y conservadores. Pero en el de los valores se registraba una gran coincidencia, ya que tanto las élites, las clases medias e incluso los sectores y grupos populares compartían las mismas nociones acerca de la familia y la función de cada uno de los géneros. La familia. No importando si eras de clase élite, media o grupo popular, los roles de género estaban muy marcados dentro de esta. Para empezar, se creía que una familia debía fundarse en el matrimonio, y este debería ser preferentemente religioso, preferentemente católico. El esposo era visto como la cabeza, y la legislación le permitía manejar los bienes de su esposa sin su autorización, mientras que ella necesitaba el permiso de su marido y su consentimiento para manejar los bienes comunes. A él se le adjudicaba la patria y potestad sobre los hijos, y ella solo la adquiría si el marido moría, pero con ciertas restricciones, ya que debía atender a un consultor nombrado con el difunto para obtenerla. Y hablando de los roles de género, en la sociedad del Porfiriato estaban estrictamente delimitados, de modo que a cada género se le asignaba una esfera de actuación diferente. Como se muestra en esta imagen, al hombre le correspondía el mundo de lo público, es decir, lo político y lo laboral, mientras que la mujer debía restringirse única y exclusivamente al ámbito privado, dedicándose a las tareas domésticas. Pero vamos a abordar un poco más el tema de la mujer en la sociedad mexicana. Como se los dije, ellas debían restringirse al ámbito privado. No era bien visto que las mujeres trabajaran fuera del hogar, y esto solo se aceptaba en el caso de las viudas o de las solteras que necesitaran hacerlo, siempre y cuando se realizaran actividades propias de su sexo, como era la costura y el magisterio. De ahí que la legislación no les confiriera la posibilidad de votar u ocupar cargos de elección popular, y se les restringiera de sus actividades laborales. Por ejemplo,
Para trabajar en el comercio, las mujeres necesitaban contar o con la autorización del marido o con la necesidad urgente de hacerlo. Sin embargo, su función en el núcleo familiar y su importancia en el seno de la comunidad era reconocida y reflejada en múltiples escritos, entre ellos la legislación y los textos de derecho, de literatura y las publicaciones del clero o de asociaciones laicas dedicadas a la filantropía, los manuales de conducta, las revistas dirigidas a mujer y la familia y los impuestos de sueldo o literatura popular. En el ámbito de la educación, no les estaba venerada, mucho menos la profesional. Fueron excepcionales las mujeres de clases altas o medias que tuvieron una formación superior. Entre ellas, como se puede ver en la figura punto 17, Matilde Montoya, la primera médica. Sin embargo, al acercarse al siglo XX, las mujeres fueron ganando espacios de participación y, entre otras cosas, publicaron revistas dirigidas a mujeres, en las cuales defendía su igualdad intelectual. Destaca también el hincapié del movimiento feminista, que exigía la igualdad jurídica y educativa como los valores. Bien, pasando a uno de mis temas favoritos, vamos a hablar de la educación. ¿Recuerdan que al principio les dije que se intentó fomentar la cultura nacional y nacionalista que reflejara lo propio y la identidad del país? Bueno, los porfiristas pensaron que nada era mejor que la enseñanza de la historia de la patria, capaz de rebasar las identidades regionales e inculcar a los niños valores cívicos que podrían calificarlos como futuros ciudadanos. Por ello, la educación era gratuita y obligatoria con programas y textos oficiales. De acuerdo con el portal académico de la UNAM, en 1888 se promulgó la llamada Ley de Instrucción Obligatoria, que hizo obligatoria la escuela entre los 6 y 12 años de edad. Además, el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, intentó federalizar la educación y establecer un programa nacional basado en la laicidad, obligatoriedad y gratuidad. Mediante la organización de 2 congresos nacionales entre 1889 y 1891, se trató de implementar una pedagogía más activa, basada en el método socrático, rechazando el método Marcha. De esta forma, se adoptó el concepto de educación, que se enfocaba en enseñar a pensar y sentir. La educación se concentró en las zonas urbanas y aún en ellas resultó insuficiente, como lo podemos observar en la gráfica. En 1895, solo el 15% de la población sabía leer y escribir, cifra que apenas aumentó al 20% en 1910. En la siguiente diapositiva les muestro un mapa del nivel de alfabetización de la población en 1910. Debido a la creciente centralización del Estado federal y la abolición de las alcalvadas coloniales y el municipio, se dejaron de organizar la educación en los pueblos, a favor de la Secretaría de Instrucción Pública. Y la organización de la educación a nivel federal y regional y local dejaba mucho que desear. La abstinencia era irregular por los problemas sociales. La incomunicación de muchas localidades en regiones distintas lo hacía más difícil. Además, se enfrentaba a un problema de lengua nacional, que era el castellano, en las regiones de población indígena. El analfabetismo era muy elevado, del 70% de la población total, y la educación no logró formar parte de la cultura integral de la población mexicana de esa época. Ante dicha situación, el Estado asumió paulatinamente su papel interventor en la educación e invirtió más dinero a los programas educativos. Justo Sierra, como titular de la Secretaría, promulgó la Ley de Instrucción Primaria en 1908, en la que se establecía que la escuela primaria debía ser educativa o integral, laica o neutral con respecto a las creencias religiosas, y nacional en el sentido de que se fomentara el nacionalismo en futuros ciudadanos. Con esta ley se tenía la esperanza de que se bajara la cifra del nivel de analfabetización en la población del porfiriato.
Como de este tema nos podríamos pasar hablando toda una sesión completa, les adjuntamos un video de la historiadora Milanda Basant, esperando que quede más claro y pues que lo disfruten. Reprodúcelo, Brandon, por favor. Los congresos marcan un hito en la historia de la educación porfirista, porque el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda, convoca a todos los estados de la República que vengan al Distrito Federal para tener un consenso sobre todo cuanto atañe a la educación. Y discutieron sobre métodos, programas, horarios, exámenes, textos, en fin, sobre todo lo que se relaciona a la educación. Y tanto es lo que hay que discutir que se convoca a un segundo congreso. Entonces, a partir de entonces, se ha dicho muchas veces que Porfirio Díaz fue un dictador e impuso los lineamientos educativos a los estados. Nada más equivocado que esto. Entonces, a partir de estos congresos, se ratifican algunos principios como el de la educación obligatoria, que ya existía desde la década de los 20 del siglo XIX, la educación gratuita, que no era gratuita, el laicismo, que lo establece Juárez, y a partir del porfiriato, la uniformidad. La religión quedó fuera, el dogma quedó fuera, entonces ya nada de Padre Nuestro ni de persignarse en las escuelas, no. A partir de entonces se estableció un plan de estudio científico que obligaba a los mexicanos a pensar, no a memorizar. La educación de la mujer, bueno, es un tema importante porque por primera vez en la ley juarista del 2 de diciembre de 1867 se establece que las mujeres tendrán las mismas oportunidades educativas que los hombres. Esto también es más la ley que la práctica, porque pues pocas mujeres abrazaron estudios profesionales, de tal suerte que solo durante la última década del porfiriato las mujeres empezaron a estudiar en la preparatoria y algunas empezaron a estudiar medicina e ingeniería. Los indígenas es un tema difícil porque muchos no hablaban, la mayoría no hablaba el español. Entonces, a través de este nuevo proyecto de la Escuela Moderna Mexicana, se quería precisamente integrar a todas las etnias de la República Mexicana que, como decía Justo Sierra, no tenían noción de pertenencia, no sabían que estaban integrados a México. Entonces, a través de una educación en planteles, podían irse integrando poco a poco a aprender primero español y luego a aprender algunas asignaturas. Pero realmente muy pocos mexicanos terminaban los ciclos escolares durante el porfiriato. Casi no hay certificados de primaria, no existen, porque la población indígena ayudaba a sus padres a sembrar y a cosechar. Y es un enigma que me queda a mí como estudiosa de la educación, ¿por qué no cambiaron nunca el ciclo escolar siguiendo el ciclo agrícola, ¿no? Pero yo creo que el éxito del porfiriato es más bien relacionado a la calidad, no a la cantidad. A lo mejor no hubo tantos mexicanos que aprendieron a leer y escribir, pero sí se sentaron estas bases modernas de la enseñanza objetiva que cambiaron para siempre la manera de ver la educación. Bien, como último subtema dentro de la cultura, vamos a hablar de la literatura y el arte, que de acuerdo con la doctora Elisa Speckman, se notaba dentro de ella una fuerte influencia europea, sobre todo francesa. Comencemos hablando de la arquitectura, que recogió diferentes estilos. Entre ellos destacan el clásico, el romántico, el mudéjar, el gótico y el barroco. Y los combinó con gran libertad, a veces incluso en un mismo edificio. De esta majestuosa interpretación dan cuenta los teatros que tenemos en las siguientes figuras. En la figura
Punto 20, el Teatro Juárez en la ciudad de Guanajuato. En la figura punto 21, el Teatro de la Paz en San Luis Potosí. Y en la figura punto 22, el Teatro El Doblado en León. Comencemos a hablar de la literatura. El profesor Óscar Mendoza nos dice, y cito, la literatura del periodo se escribe con el fin de destacar qué es lo mexicano. Este discurso es propio de las élites ilustradas del Porfiriato, y su importancia es que, al destacar con precisión y pasión las características de México como nación, puede entonces compararse y ubicarse en un contexto mundial, cuyo referente inmediato no solo es por los elementos de la cultura, sino también por sus relaciones comerciales, entre las que destaca Francia. Y ciertamente, comenzamos hablando por la literatura modernista, donde su fuerte era el simbolismo francés, y esta estuvo representada por Manuel Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Armando Nervo, José Juan Tablada y Efrén Rebolledo. Quizá uno de los escritores más reconocidos dentro de la corriente modernista es Manuel Gutiérrez Nájera, conocido también como el Duque Job. Participó en la revista Azul. Fue publicada semanalmente en la Ciudad de México de 1894 a 1896. La publicación expuso a los diversos autores del modernismo, con una tendencia literaria de la época. Llegó a ser portavoz de este movimiento en América Latina, el cual se caracterizó en renovar la prosa y la poesía hispánica, enviando a caer en el exceso de la retórica romántica. Políticamente participó al lado de los liberales y fundó el periódico El Liberal 1894-1896. Siguiendo con la vieja tradición, se cultivó inicialmente la literatura costumbrista de un tinte romántico o realista, ya fuera por Ángel de Campo, José Tomás de Cuellar, Rafael Delgado o José López Portillo y Rojas. Más tarde se cultivó también la literatura realista, heredada del costumbrismo, pero interesada en la fiel reproducción de la realidad, sus ambientes y sus personajes, con Heriberto Frías, Federico Gamboa o Emilio Rabasa. En este aspecto destaca asimismo otra vieja tradición, el paisajismo mexicano, con pintores como José María Velasco o Joaquín Clausel, e incluso con el retrato de personajes, escenas y sucesos de la vida cotidiana, a cargo de José Guadalupe Posada, quien los difundió en los periódicos de a centavo o en los cuadernillos y las hojas sueltas, que publicaba la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Y hablando de la prensa, no podemos pasar por alto lo que ésta significó en la época del Porfiriato. Comencemos hablando de los dos grandes periódicos que dominaron la escena periodística desde los años 1840 hasta 1896. El Siglo XIX, fundado en 1841, y el Monitor Republicano en 1844. Ambos medios fueron órganos que defendieron el liberalismo y que ofrecieron un papel importante de espacio para la crítica social y la publicación de estudios científicos. Y bueno, en estas imágenes les muestro los principales periódicos de prensa oficialista y en la siguiente diapositiva la prensa de oposición. Y ya para finalizar podemos decir en conclusión que el Porfiriato va a lograr una profunda transformación y modernización de la economía nacional. Y con esto se logró insertar con éxito a México en el ámbito capitalista, pero como nación satélite y dependiente. Sin embargo, estos éxitos tuvieron sus mayores costos en el despojo de tierras de buena parte de los campesinos, así como la creciente concentración de privilegios y beneficios económicos, que marcaron cada vez más pronunciada la diferencia entre las clases sociales y la miseria de la mayor parte de la población. Y la concentración de los beneficios económicos en grupos reducidos de la sociedad, así como la mayor explotación de la población, van a hacer que el desarrollo económico dé un lugar al surgimiento y fortalecimiento de las clases medias, pero las minorías étnicas y sociales fueron objeto de marginación e incluso de represión, mientras que todas las expresiones de descontento fueron en su gran mayoría violentamente reprimidas. Para finalizar, aquí está nuestra bibliografía, si quieren ustedes investigar más datos. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga preguntas.